Mi nombre es José Luis González, soy profesor agregado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El siguiente tema, la estructura y caracteres de la ley penal, la ley penal como fuente exclusiva del derecho penal, forma parte del programa de introducción al derecho penal que se dicta en el primer año de la carrera de abogacía y notariado. Referirnos la estructura y las características de la ley penal implica, en primer lugar, analizar su forma y su contenido. La ley, en sentido genérico, es la expresión de voluntad de un cuerpo legislativo que determina una norma de conducta. En nuestro ordenamiento jurídico, la potestad recae en el poder legislativo, que tiene la competencia exclusiva en la elaboración de la ley, conforme surge de la propia Constitución, los artículos 136 a 146. El proceso de elaboración de la ley transita por un aspecto formal, es decir, quién la aprueba, qué procedimientos, quórum, etc., y el aspecto material, que es su contenido. La ley en general se caracteriza por su generalidad y abstracción, es decir, rige para todas las personas en todo el territorio, con las excepciones, obviamente, referidas al ámbito de validez personal y las causas de exclusión de responsabilidad. El Código Penal es una ley, y al igual que las demás leyes comerciales, civiles, etc., tienen la misma estructura formal, variando el contenido según se trate de leyes de naturaleza punitiva o de otro tipo. Por ejemplo, la ley penal se distingue de otras leyes porque la sanción afecta la libertad de las personas. La ley penal entonces es aquella ley en sentido formal que tiene por objeto la descripción de conductas prohibidas por el legislador o exigidas o esperadas, que son los denominados delitos, y que además tiene prevista una sanción, una pena. Suele afirmarse que la ley penal es la conciencia jurídica de un pueblo. Sin embargo, esta es una definición resistida por algún sector de la doctrina, para entender que el pueblo es en sí una entelequia, es decir, es imposible que todos tengan una conciencia jurídica como para plasmar en ley o delegar en el legislador la plataforma intelectual que luego se convertirá en una ley. La ley penal depende de la concepción del Estado de la sociedad. Así, por ejemplo, en un Estado de derecho, es decir, derecho penal liberal, tiene impuestos ciertos límites legales, como el principio de legalidad, que sirve para frenar el poder del Estado y de los jueces en la aplicación arbitraria de la ley. El Estado de Derecho conduce a que el individuo sea un sujeto de derecho y que sea tratado con dignidad a pesar de la atrocidad de los actos que puede haber cometido ante un delito. La dignidad se extiende a la aplicación de las penas, donde se descarta aquellas penas inhumanas o degradantes como la tortura, el trabajo forzado, la pena de muerte, las mutilaciones, etc. La prisión perpetua incluso es hartamente discutida, incluso en aquellos casos que admite ciertos correctivos luego de cumplido determinado tiempo de condena. También la superpoblación carcelaria puede llegar a convertirse en una pena inhumana, pues su cumplimiento se realiza en condiciones de no dignidad. La pena no puede ser moralizadora o responder a determinadas ideologías, es decir, el reproche que se realiza debe ser contra un daño social concreto que lesione bienes jurídicos, colectivos o individuales. De allí que no puede considerarse un delito, por ejemplo, cuando se afecta la moral de las Fuerzas Armadas, como existía durante la época de la dictadura, o por ejemplo cuando se refiere al sano sentimiento del pueblo alemán, como sostenía el derecho penal nazi. Por su parte, la ley, en un Estado totalitario, considera al individuo como un objeto de derecho. El derecho
penal se orienta a la conveniencia de los fines del Estado y su ideología. La ley penal suele caracterizarse en estos casos por tipos penales abiertos, por aplicarse la analogía. Como viene de verse, las diversas estructuras del Estado están relacionados con el pluralismo político, la libertad ideológica, religiosa, etc. En otras palabras, la comisión de un delito no determina el cese de la condición de persona humana. La pena debe guardar dignidad con este axioma o postulado. También, desde luego, son inhumanas las penas que no guardan proporcionalidad entre el hecho cometido y la responsabilidad que se adjudica al autor. La cuestión aquí depende del fin que se asigne a la pena. Si se adopta, por ejemplo, una concepción preventivo especial, la pena estará en proporción con la tendencia del autor a la reincidencia. Quiere decir que las disposiciones legales requieren adecuar la pena a la personalidad del autor o a la peligrosidad del mismo. Y por el contrario, se adopta una concepción retributiva, la proporcionalidad estará orientada a la menor o mayor reprochabilidad del autor por el caso concreto. En ambos casos, la importancia de la lesión del bien jurídico es codeterminante de la gravedad del hecho. Por consiguiente, hechos que afectan bienes jurídicos de poca importancia no pueden ser castigados con penas desproporcionadas, con independencia de la reincidencia o de la tendencia del autor hacia el delito. Ahora bien, si nos referimos a la ley como fuente exclusiva del derecho, las fuentes del conocimiento jurídico en general son el conjunto de datos y actos que dan nacimiento a un orden normativo que sirven para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos de un lugar determinado. La denominación de fuente puede entenderse en un doble sentido. Como fuente de producción, esto es, aquella que emana de la autoridad encargada de crearla, generalmente es el órgano legislativo, como fuente de cognición, es decir, la forma jurídica, material, que adquiere el derecho objetivo para que las normas sean conocidas por todos. En este sentido, como fuente de cognición, suelen distinguirse las siguientes. La ley única que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, pero también la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. También suele hablarse de fuente formal o directa o fuente material e indirecta. La primera, la formal, comprende la manifestación de normas jurídicas, o sea, las formas por las cuales éstas se exteriorizan. La segunda, la material, comprende los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica y están constituidas por las diversas situaciones que el legislador debe tener presente para regularlas. Por ejemplo, motivos de orden social, económico, cultural, etc. La ley es la única fuente formal de derecho en nuestra legislación. Desde luego, para ser legítima debe haber transitado el camino de creación natural establecido por la Constitución, los artículos 133 a 146. Como dijimos, la ley es la que da nacimiento al delito y a la pena, pero también al proceso penal. Cuando decimos que la ley es la única fuente directa, nos referimos a ella en sentido stricto sensu. Pero también podemos referirnos a la ley en sentido lato sensu, es decir, comprensiva de la Constitución, de los códigos y de las leyes especiales. Todo ello es considerado en sí mismo como una ley. Se deduce entonces de lo expuesto
No todos los delitos están previstos en el Código Penal, también se encuentran en las leyes especiales, como por ejemplo la ley que combate el proxenetismo, 8080, la ley de seguridad ciudadana, 16707, las denominadas leyes de urgencia, ley de prensa, ley de defraudaciones tributarias, etc. En algunos casos se crean delitos en leyes que no son penales. Por ejemplo, la ley de presupuesto legisló el agravante de los delitos que se cometen con armas de fuego. Por su parte, la costumbre no es fuente de derecho en nuestro país, salvo que la ley lo disponga a texto expreso. Sin embargo, antes de la ley actual, por ejemplo, que autoriza el consumo de marihuana, la doctrina sostuvo que en algunos casos se aplicaba la costumbre como fuente de derecho y se invocaba, como ejemplo, el artículo 31, inciso segundo de la ley 14294 de estupefacientes, cuando se refiere a la no penalización del consumo mínimo para uso personal. Al no establecerse expresamente cuánto era el mínimo, los jueces recurrían a la costumbre para condenar o absolver al indagado. Actualmente, la ley 19.172 fijó la cantidad mensual en 40 gramos, dando de lado la interpretación o arbitrio del juez para determinar el límite de lo punitivo. Por otro lado, llamamos fuentes mediatas aquellas que determinan las características de un instituto de derecho, pero que necesitan de otra materia para completar el ciclo de punición. Por ejemplo, los tratados son fuente mediata desde el momento en que se crean fuera del derecho positivo nacional y que reclaman para su validez el presupuesto de la ratificación primero y, según los casos, otra ley interna de implementación. Si el tratado contiene una disposición programática, es decir, que alude a principios o institutos que deberán desarrollarse en cada derecho positivo, entonces requerirá de una nueva ley que permita su aplicación. Por ejemplo, el tratado que prohíbe la tortura, pero que no estableció las penas. En cambio, si el tratado contiene todos los aspectos punitivos, la descripción típica de la conducta prohibida o permitida, podrá ser autoejecutable, es decir, aplicable directamente. La doctrina, por su parte, es decir, las opiniones de los juristas sobre temas técnicos, no es fuente de derecho. No obstante, suele acudir a ella para fundamentar el contenido de las sentencias. La jurisprudencia tampoco es fuente de derecho, salvo que una ley lo determine expresamente. ¿Cuándo una ley lo determina expresamente? Bueno, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, en casos de solicitud de inconstitucionalidad, puede resolver la cuestión planteada por lo que se conoce por decisión anticipada. Está regulado en el artículo 519 del Código General del Proceso. Esta disposición establece: si existiera jurisprudencia al caso planteado y se declare por ese órgano judicial que mantendrá su anterior criterio. El Código General del Proceso es una ley. A modo de resumen, entonces, es necesario conocer de este tema el concepto de ley penal, su estructura, las fuentes de derecho y sus respectivas características. Gracias y hasta un próximo video.